si va entrando gente, las vas admitiendo, por favor, ¿vale? Por Y supuesto. comenzamos el webinar, ¿vale? Bueno, pues Vale. me presento aquí, ¿vale? Muy buenas tardes, soy Javier Muñoz, el delegado de DIRSE en Extremadura. Bienvenidos. Los que sois asociados de DIRSE aquí en Extremadura, pues bueno, pues ya sabéis que este tipo de actividades pues las tenemos encuadradas dentro de nuestro plan estratégico, nuestro plan de acción dentro del plan de DIRSE España y bueno, de las tres acciones más importantes pues está dentro de la capacitación de los asociados, de los miembros de DIRSE, pues hacer este tipo o bien webinar como este. Ya hicimos otro hace unos meses que se versó sobre el tema del propósito, con la propósito de crecimiento e impacto, que nos lo impartió Relat, también otra organización perteneciente a DIRSE, en este caso de la delegación de Cataluña. Y, y también hacemos pues, jornadas presenciales. Hicimos ya una en Badajoz sobre financiación sostenible, que nos la pilotó otro de nuestros asociados aquí en Extremadura y también perteneciente a la delegación de Aragón, que es Ibercaja. Y bueno, hoy tenemos este webinar y nos quedaría una última actividad que si Dios quiere la haremos a final de noviembre. Será presencial y esta porque será online, ¿vale? Hoy tenemos con nosotros a Jorge Jimeno, que es el responsable de desarrollo de negocio de Jainfe Recycling. Eh, Desde aquí le doy las gracias porque en el momento de que me puse en contacto con él, pues fueron todas facilidades para que esta tarde podamos tener a este responsable de esta empresa también, que es ella a su vez es asociada de DIRSE en la delegación de Madrid, si no recuerdo mal, ¿vale? Correcto. Correcto. Y nada, yo creo que el que mejor puede presentarnos allá en Fe es Jorge, así que Jorge, cuando quieras, pues puedes empezar tu presentación y después tu exposición y la dinámica si te parece bien, lo que podemos hacer es, cuando termines tu exposición, acordaros que es un webinar de máximo una hora y somos estrictos en el inicio y en el final. Y lo que queremos, bueno, pues si en la última parte hay un poco de diálogo entre todos los participantes, yo de todas formas tengo preparado alguna cuestión que me gustaría que fuera inicio para ese debate que pudiéramos tener. ¿Vale, Jorge? Así que cuando quieras, muchas gracias. Muy bien. Nada, al revés. Gracias Javier, gracias Giselle, gracias Dirce por darnos la oportunidad. No es que haya sido fácil, es que es un placer poder compartir un poquito las experiencias que tenemos todos. Como en nuestro caso, en Jainfe Recycling somos recién asociados a Dirce, llevamos muy pocos meses, pero lo hemos cogido con muchas ganas. Entonces, lo hablaba con Carlos, con el director general, y también con Javier ahora de la Delegación de Extremadura, que vamos a intentar participar en cuantas iniciativas podamos, porque la verdad es que la divulgación de temas de sostenibilidad es muy importante y nos gusta ser copartícipes del mismo, ¿no? Entonces, lo primero, como decía, por daros las gracias y la oportunidad a vosotros. Y bueno, sin más, quizá hoy vamos a hablar sobre todo de temas de economía circular asociados a sostenibilidad y creo que lo más importante es que, primero contándoos un poco quién es Jainfe Recycling, en el propio apellido del nombre pues podréis detectar que somos una empresa experta en la gestión integral del residuo. Eh, Somos jóvenes, tenemos 15 años de vida, pero en estos 15 años pues hemos acumulado muchas experiencias variopintas respecto al tema de la economía circular, porque eh, quiero primero decir que la gestión del residuo, que antes era aquello que llamábamos chatarra, ¿no? Pero ahora es una gestión integral, con trazabilidad, con responsabilidad social relacionada, pues hace que cambie mucho la manera de ver y la manera de enfocar bueno, la gestión del mismo, ¿no? Como os decía, Jainfe es una empresa con 15 años de vida. Nos dedicamos sobre todo mayoritariamente a gestión
residuo peligroso. Por peligroso se entiende a todo el tema de baterías, a los RAEs, que son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Hacemos también destrucción segura de software y de hardware, perdón, de hardware para nuestros clientes, y luego tenemos una división que es la que más consume en volumen y en toneladas, que está relacionada con el tema de la gestión de residuos férricos y no férricos, ¿no? Pero dentro de todo ese espectro, quizá es más idóneo para la conversación que vamos a tener a continuación, pues englobarlo. Voy a intentar explicaros cómo se engloba esto dentro de la economía circular, ¿no? Entonces, por supuesto que cualquier residuo puede ser reconvertido en materia prima, en un porcentaje mayor o en un porcentaje menor, en función de cómo vaya a procesarse este residuo. Pero la realidad es que todas las materias primas que están en todos los productos de alto consumo o industriales que tenemos son susceptibles de ser reinyectadas a la cadena de suministro como materia prima, y de hecho ya se está acuñando de una manera bastante frecuente el nombre de minería urbana a lo que antes se llamaba residuo, ¿no? Realmente, un poco por ilustraros, los que no estéis muy familiarizados con el sector del residuo, ahora mismo, en función del tipo de residuo, pero la Unión Europea nos marca entre un 20 y un 40% de materia prima urbana que tiene que ser utilizada en los nuevos componentes. O sea, ya no puedes sacar aluminio o no puedes sacar hierro, algo más básico, ¿no? No puedes sacar hierro directamente de minería, sino que entre el 20 y el 40% de ese hierro que tú vayas a reinyectar en la cadena de suministro ya tiene que haber circulado, ¿no? De hecho, nuestro eslogan casi recién acuñado es haciéndolo circular. Estamos siempre intentando haciendo circular todo el residuo que podemos, ¿no? Entonces, dejando ya un poco la explicación ya info aparte, que por supuesto estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis, y si establecemos cualquier tipo de contacto para que os gestionemos lo que sea, encantados. Pero con esa introducción de la economía circular, de que al final todo el residuo, todos los materiales, todos los productos, todos los equipos que absolutamente todas las compañías tienen integrado en su árbol de valor, pues pueden ser y deben ser reutilizados, o al menos debemos de conseguir dentro de las gerencias, y aún más dentro de la gerencia de la rama de sostenibilidad de las compañías, que se oriente a una reutilización mayoritaria, sobre todo porque no solamente por un tema social, que por supuesto lo es, sino porque todos estamos en este espectro, digamos, estamos familiarizados con las famosas memorias de sostenibilidad, que tanto valor aportan a las compañías y que, dependiendo de la magnitud de la compañía, pues tanto valor puede pedir a todos esos proveedores o partners que trabajen o colaboren con ellos, ¿no? Entonces, yo lo que quiero transmitir en este webinar es que la sostenibilidad no es un bien de unos pocos que por sus memorias, si son grandes empresas, pues tienen que aportar, sino que el granito de arena funciona mucho, la capilaridad funciona mucho, y que el resto de las, por llamarlo de una manera bastante fiel, ¿no? Pymes, por ejemplo, ¿no? Que somos muchos, que tengamos una corresponsabilidad para participar en que las memorias de sostenibilidad y los parámetros medibles de economía circular pues puedan ser adecuados y cada vez mayores, ¿no? Quizá para otro webinar hablamos del famoso ahora greenwashing, ¿no? De que hay empresas que te intentan adornar en exceso lo que en teoría es una buena praxis de la parte de sostenibilidad, ¿no? Entonces, bueno, es un poco como línea transversal de lo que tiene que ser la economía circular, es que tiene que ser colaborativa, que todos los granitos de arena suman, que todo lo que tenemos que aportar cada uno sigue siendo muy valioso en cada una de las empresas, ¿no? Ahora bien, como un poco me orientaba Javier también durante la preparación del webinar, oye, ¿cómo hacemos o cómo podemos
entender que las compañías tengan una economía circular mayor estando donde estáis vosotros, por ejemplo, desde el punto de vista de residuo, ¿no? Entonces, en residuo no está todo inventado, pero sí está todo bastante regulado ya, para bien. Entonces, nosotros, como gestores finales de todos los equipos que se deciden reinyectar en la economía circular, somos responsables de emitir una serie de certificados que le tenemos que dar a los productores diciéndoles que hemos destruido de manera responsable y reinyectado de manera responsable su residuo. De hecho, esos tienen incluso unos cánones, que son unos fees que pagan los productores. Por poner un ejemplo, LG, por cada pantalla plana o LED que fabrica, pues tiene que pagar un canon a una entidad sin ánimo de lucro que luego reparte ese canon a el gestor final, por ejemplo, Yainfe, que haga buen uso de ese equipo, buen uso quiere decir buen uso reciclado de ese equipo, para convertirlo en un residuo revalorizable. Si tú haces eso bien, eres receptor incluso de una pequeña fracción de la cuota que ha tenido que pagar el productor y por ese residuo, ¿no? Añadiendo un poco, porque sé que es un tema que es como curioso, añadiendo un poco de información a este tema, por ejemplo, ahora todos los vendedores que actúan en Amazon, por ejemplo, en su marketplace, están obligados a adherirse a un sistema de control de destrucción de este tipo de materiales, que se llaman scraps, para poder justificar la trazabilidad de lo que en el futuro será su residuo, ¿no? Entonces, esto depende un poco del espectro en el que estemos hablando, pero para cualquier compañía que sea productora de cualquier tipo de componente, es importante saber que tiene la obligación legal de acudir a un sistema de control para poder hacer la gestión normalizada y reglada de ese residuo, ¿no? Entonces, digamos que ese es un primer parámetro que es muy macro porque es como todo el mercado. Ahora se están haciendo muchas regulaciones para que eso pase, pero realmente pues, está relacionado con la integridad del mercado a nivel producción de productos, ¿no? Por ejemplo, ahora ha sido bastante famosa la regulación del tema de envases y ahora hay unos céntimos de euro por que todos los productores de sistemas envasados pues tienen que pagar a un gestor, perdón, a un gestor, a un controlador del sistema, como por ejemplo, este es muy famoso y por eso lo nombro, Ecoembes. Pues Ecoembes al final gestiona toda esa bolsa de fees que recibe para poder hacer el buen uso de los envases que, digamos, que controla, ¿no? Ese sería un punto importante para poder contextualizar y entender que el residuo ya no es chatarra, sino que es algo que tiene una trazabilidad ciertamente alta. Obviamente todavía hay residuo que no se traza, pero cada vez es menos. O sea, la especulación del residuo, desde el punto de vista de normativa, cada vez es más complicado, ¿no? Nosotros en Jainfe, y permitirme un segundo la cuña, por ejemplo, estamos en desarrollo de negocio, que es mi departamento, pues estamos innovando, generando nuevos usos y nuevos sistemas de gestión para nuevos mercados, ¿no? Por ejemplo, las placas fotovoltaicas. Pues las placas fotovoltaicas ya tienen su nueva regulación. Las palas de aerogeneradores pues tienen su nueva regulación para el control de la destrucción de ese material, ¿no? Entonces, digamos que para mí es el primer parámetro macro que por lo menos hay que saber. Si no eres productor, entonces no hay que cumplir. Pero sí, todos estamos relacionados, todos en las empresas, podemos ser una empresa de servicios que esté en contacto con un productor. Pues que sepamos que ese productor tiene una responsabilidad social bastante alta, que está muy relacionada con la sostenibilidad y que tiene que cumplir sí o sí. O sea que digamos que la normativa europea favorece mucho la sostenibilidad en ese sentido, ¿no? Ojalá la favoreciese más, pero como son estructuras macro, pues cuesta mucho que por capilaridad pues vaya bajando a toda la estructura de sociedades, ¿no? De empresas por países, ¿no?
Entonces, ¿cómo actuar, ¿no? Yo creo que lo siguiente es el cómo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que nuestras compañías sean más sostenibles y que fomenten la economía circular? Os voy a hablar yo desde el punto de vista de gestor de residuos, aunque paradójicamente dentro del sector de gestión de residuos no hay excesiva sostenibilidad, porque consumimos o emitimos mucho CO2 a la atmósfera en todos los procesos de destrucción que realizamos. Bueno, yo ahora estoy muy orgulloso porque hace unas semanas nos han dado el certificado de bajas emisiones de huella de carbono. Pero lo normal es que tengamos un nivel de emisiones, la mayoría de las compañías, bastante alto. Y la sostenibilidad es más compleja, por lo tanto. Pero en una empresa que no esté relacionada con el sector de residuos, a través del residuo puedes llegar a hacer o de entender de otra manera cómo trabajas con proveedor, por ejemplo, tus proveedores, que se hagan una serie de preguntas que ya no son tan incómodas como, oye, ¿y tú, tu certificado de huella de carbono, cómo lo tienes? ¿Cómo mides esto? ¿De qué manera podemos ayudarte a mejorar esa circularidad en tus procesos? Entonces, nosotros colaboramos con muchos proveedores y muchos clientes para intentarles, bueno, pues, orientar en que su cadena de suministro, su política de compras, sus procesos productivos, pues sean cada vez más circulares o más sostenibles, ¿no? Un ejemplo muy sencillo, pero las flotas de vehículos ahora además está bastante de moda y ya está subvencionado, ¿no? El tema de comprarte un vehículo híbrido eléctrico, pero ya no estoy hablando solamente de la parte, digamos, de ocio, sino que en la parte de negocio, en la parte industrial, incluso nosotros ya estamos empezando a comprar nuestros primeros vehículos industriales con tracción eléctrica para reducir nuestra huella, ¿no? Y eso ayuda porque es un poco simple, ¿no? Pero ayuda bastante. Entonces, la política de compras, la buena selección de proveedores y un poco la visión de negocio respecto a procesos, que haciendo un análisis con ese prisma, ¿no? Con el que deberíamos mirar de vez en cuando dentro de las compañías, y para eso estamos los responsables de sostenibilidad dentro de ellas, para en esos comités de dirección, cuando todos los de negocio comercial o financiero pues van más a otra parte, aunque cada vez todos seamos un poco más sensibles para el tema de la sostenibilidad, pues que tengamos la responsabilidad de levantar un poco la mano y poder orientarles a, oye, ¿y este proveedor y por qué no este otro? Si este Claro. cumple más, si este lo hace igual pero es más sostenible. Y os he querido dar al principio una, una clave importante, porque todo el mundo hablamos de sostenibilidad y nos cuesta decir si es rentable o no es rentable, ¿no? Y sin embargo, que no sé cómo de familiarizados estabais con que los productores pagan y los gestores recibimos, absolutamente todos los gestores de residuos y los intermediarios nos repartimos, perdonar, parte de la tarta de lo que Ecoembes, por ejemplo, distribuye, siendo Ecoembes uno de los 27 sectores intermediarios, digamos, scraps, que llaman para poder hacerlo. Entonces, hay un artificio que está preparado para que al menos la sostenibilidad no sea no lucrativa. No os digo que no haya tanta pérdida, porque efectivamente a veces ser sostenible cuesta, ¿no? O parece que cuesta, incluso económicamente. Entonces, Jorge, por al favor. hilo de lo que estás hablando, una de las preguntas que quería yo que no se nos quedara en el tintero es todo lo que estás contando realmente en las políticas de compra, de proveedores, de flotas, tal, pero tanto en la pequeña empresa como en la gran compañía. Es que es lo que a mí me gustaría que pusiéramos en valor, que al final no tiene que ser una gran compañía para pensar en esto, ¿no? Y yo creo Por que las supuesto. empresas como la vuestra, pues tienen que no solamente estar o incentivar a esa gran empresa para que lo considere, sino para que las pymes también estén al día de todo este tema. Y es donde yo creo que hay una parte importante por hacer, ¿sabes? Y al final, micropymes y pymes es la gran mayoría del tejido empresarial español. Sí, pero fijaros, mira, y lo pongo como ejemplo sin pretender ser
presuntuoso, ¿eh? Pero Jainfe ha conseguido el certificado de bajas emisiones de huella de carbono hace unos meses, por 2 años, por un periodo de 2 años, y cuando nos lo han entregado nos han dicho, sois una de las 6.500 pymes que tiene este certificado. He dicho, ¿pero cuántas pymes hay? Y es que hay infinidad de pymes y hay muy pocas que hayamos dado el salto a intentar demostrar que tú puedes mejorar tus procesos reduciendo tu huella de carbono, de una manera eficiente, porque eso es lo que se certifica en el nivel 2 y al final la pequeña, por supuesto, aunque le costará más esfuerzo, o la microempresa, te puede costar un poco más de esfuerzo. Cuanto más grande eres, más fácil es integrar determinados procesos para poder, supongo, para poder modificar las decisiones, ¿no? Pero yo quería, Javier, un poco al hilo de lo que comentas, y es que tenemos que, o sea, de lo que es una obligación, que es intentar gestionar mejor nuestra cadena de suministro y a nuestros proveedores y nuestros procesos, pues tenemos que sacar una oportunidad, ¿no? O sea, yo creo que las empresas, si integramos políticas de circularidad dentro de nuestro valor de compañía, vamos a tener una percepción muy distinta para nuestros clientes, por ejemplo, ¿no? Yo os lo digo como lo he vivido. Yo creo que de esto va el webinar, ¿no? De contar experiencias. Y os lo digo como lo he vivido en los 2 años que llevo de director de desarrollo de negocio en Jainfe. Eh, Cuando hemos ido solamente a vender a precio, tienes mucha competencia. Cuando hemos ido solo a vender a precio y tecnología, tienes menos competencia, pero también tienes. Pero la sostenibilidad y la justificación de la mayor circularidad posible en todo lo que hagas, de verdad está empezando a ser un factor clave en las decisiones, porque, como os he comenzado diciendo, las memorias de sostenibilidad cada vez pesan más dentro de las compañías, para bien, sin llegar al greenwashing, ¿vale? Por favor, pero cada vez pesa más dentro de las compañías. Entonces, empiezan a no querer al proveedor, tienes que cumplir unas reglas básicas, ¿no? Que es, oye, pues tienes que tener calidad, tus precios tienen que ser adecuados, tienes que cumplir, pero dentro de todo eso, que se da por hecho, pues luego estamos encontrando con gusto la oportunidad de utilizar la palabra sostenibilidad y la economía circular, que nosotros obviamente la llevamos muy dentro, pero como valor añadido a los tenders, ¿no? Por ejemplo, a las subastas y demás, dentro de poco, si no lo empiezan a hacer ya en muchos de los portales, pues van a empezar a cumplir, vas a tener que empezar a cumplir normativa EGES, ¿no? Que ya se hace, ¿no? Pero yo quería ir un poco más a la experiencia de pyme, ¿no? Oye, tú llamas a una puerta y si llegas con un coche que es muy antiguo y que sale humo del tubo de escape con demasía, pues siempre va a ser peor que si llegas con un coche que tiene una percepción de más sostenibilidad. Y lo pongo un poco como anécdota, como ejemplo, ¿no? Pero sí que es así. Esa es la manera, ¿no? Para mí esa es la manera o una de las experiencias que nosotros estamos teniendo y que gratamente, y tengo que decir que hemos incrementado nuestro discurso de sostenibilidad desde que estamos en DIRSE, obviamente, también, Claro, ¿eh? claro, Así claro. que ahí Me, dando me ha los gu- datos. me ha gustado mucho el concepto este de minería urbana. La verdad que no lo había escuchado nunca. Me ha Sí, gustado, me ha en nuestro gustado. sector se habla mucho ya de minería Sí, urbana. ¿no? Y efectivamente, mira, para que te hagas una idea, nosotros todos los meses Uy, heladas de materia prima generada por minería urbana. Y estamos hablando de todos los meses. O sea, es que son muchas toneladas y somos solo un centro productivo. O sea, jugadores como nosotros en este mercado hay muchísimos. Entonces, ya no hay problema para tener toda la materia prima que se necesita, ¿no? De hecho, los ratios de cumplimiento del 20% se superan con creces. Y de hecho ahora mismo está creciendo mucho el sector en ese sentido. sí, sí. Y el término que has acuñado de haciéndolo circular, ya fue cómo lo estáis, porque me ha gustado también y quería saber un poquillo cómo lo estáis trasladando a decisiones estratégicas
o cómo lo estáis articulando? ¿Cómo lo estáis articulando el tema este del haciéndolo circular? Pues mira, empezó siendo casi un eslogan, ¿no? De marketing o de comunicación, pero es verdad, también un poco por el tipo de gerencia que tenemos en la compañía. Somos una compañía mediana, pero tenemos mucha flexibilidad en las decisiones y sobre todo tenemos un comité de dirección muy vivo en el que se comparten mucho iniciativas, incluso te diría disruptivas, muchas de ellas. Y entonces, al final, eh, haciéndolo circular se ha impregnado de todos los procesos en los que nos vemos metidos, ¿no? Entonces, dentro de la compañía, cualquier decisión estratégica, eh, mira, para que os hagáis una idea, mira, lo pongo porque lo tengo delante, ¿eh? Creo que no se pueden anunciar marcas, ¿no? En la tele, como dicen, pero una botella de agua de Aquaservice, estas que muchos tenemos, eh, pues nosotros hemos iniciado un pequeño proyecto piloto porque no nos gusta, que Aquaservice recoge nuestro agua, los envases y se los lleva y sabemos que los gestiona bien, pero hemos decidido hacer un proyecto I+D propio en el que nosotros nos quedamos, hemos hablado con ellos, hemos dicho, oye, nosotros nos vamos a quedar nuestras botellas porque nos dedicamos a esto, entonces vamos a hacer circular nuestras botellas dentro de nuestra propia cadena de suministro. Entonces estamos ahora haciendo muy poquito I+D, porque es algo muy básico, pero estamos triturando de una manera un poco distinta las botellas para que salgan con el tamaño suficiente como para, mezclándolo con otros polímeros que se utilizan plásticos, poder hacer una gasificación y generar biodiesel, por ejemplo. Esa parte es la más compleja, pero la del triturado, que es a la que nos dedicamos nosotros, pues es muy sencilla. Pero sin embargo, y eso fue una idea que, como otras, pues surgió dentro de una charla de café, dentro de un comité, cuando vimos que teníamos que hacer que teníamos ganas de hacer que todo circulase, ¿no? Haciéndolo circular. De tal manera que intentamos, sinceramente, que todos los procesos internos de la compañía, los que tengan sentido, obviamente, pues intentamos que sean circulares al 100%, al 80%, al 70%, lo que se pueda, ¿no? Pero sí que lo intentamos. Y no cuesta tanto como os pensáis, de verdad. Al principio, pero una vez que lo metes un poco, nosotros nos dedicamos a ello y como es lógico, pues aquí se recicla todo, pero nos dedicamos a eso, ¿no? Pero es verdad que cuesta menos de lo que uno se piensa. Ok. Bueno, ¿alguien que se anime a hacer alguna pregunta hasta este momento o continúa como tú te parezca, ¿vale? Vale, no, si queréis, os quería también contar un poco cuál, cuál ha sido la experiencia o cuál es la experiencia para homologarte, certificarte y aumentar de manera reglada, digamos, toda la parte de sostenibilidad, ¿no? O sea, nosotros, hay muchas certificadoras, pero nosotros tenemos un acuerdo bastante importante con AENOR, por ejemplo, y dentro de sus normativas, dentro de sus normas, pues se pueden utilizar varias para ir certificando ya no lo que os he comentado del Ministerio, de la huella de carbono, sino distintos procesos y dentro de esos procesos entender que sean sostenibles, ¿no? Y se mide. Entonces, no es un camino excesivamente complejo, es ciertamente técnico, pero no es excesivamente complejo saltar a obtener una serie y nosotros estamos justo con un paquete de homologaciones que saldrá, si Dios quiere, aquí a final de año con AENOR, en el que bueno, pues cumplimos parámetros de sostenibilidad y conseguimos demostrarlo, ¿no? No hay que parecer sostenible, hay que intentar luego serlo, ¿no? Entonces, el sello del MITECO es un gran paso. Nosotros hemos saltado también a la regulación privada con AENOR, porque el MITECO al final es muy generalista, que está muy bien porque es el ministerio el que te da el sello, entonces eso te da mucha relevancia. Pero es verdad que es muy generalista la regulación que hace y entonces saltar a, sea cual fuere, un ente privado que te ayude y para lo cual hay un montón de consultoras además que lo saben hacer muy bien, pero te ayudan a cumplir con los estándares
que tenemos que tener las compañías, es interesante, es muy interesante, de verdad. Entonces, os lo quería simplemente casi comentaros, porque realmente uno puede ser sostenible y aunque en casa está muy bien saberlo, también es importante la regulación, la comunicación y el marketing de todo lo que hagamos, ¿no? Yo creo que hay muchas empresas que fallamos en eso. Nosotros estamos en la vía de corregirlo bien y de que sea más visible cada vez que en un sector tan teóricamente tan de reciclaje como es, tan de sostenibilidad como el reciclaje, es difícil encontrar empresas de reciclaje que sean sostenibles. Así que no dejéis de, sea cual sea el espectro en el que trabajéis, o intentar conseguir acercaros a los estándares de sostenibilidad y a los estándares de economía circular, ¿no? Porque merece la pena. Mi experiencia, la experiencia como empresa, es que lo estamos capitalizando absolutamente, ¿eh? No hemos medido KPIs de cómo de rentable está siendo. Esto es más complejo, pero sí es verdad que estamos empezando a tener oportunidades que no habrían llegado si nosotros no hubiésemos demostrado que realmente somos circulares, ¿no? Y en eso las certificaciones y los ejemplos que pueda cumplir son importantes igualmente. Jorge, Por favor. Jorge, sí, mira, bueno, en este caso de Jorge a Jorge. Nada. Mira, yo, bueno, soy copropietario y responsable de la empresa Bosque Urbano. Estamos en la zona de Plasencia y Malpartida de Plasencia. Tenemos dos instalaciones. Y en Malpartida de Plasencia hemos abierto recientemente precisamente una planta de gestión de residuos Ujú. para el tema de residuos de podas, por un lado. Vamos, esto surgió con la idea de precisamente esa circularidad, de tratar nuestros propios residuos, los residuos de nuestra propia actividad, ¿vale? O sea, de hecho, los códigos LEED que tenemos autorizados para gestión y valorización también, no solo somos centro de transferencia, también podemos hacer parte del proceso de valorización, por ejemplo, triturado y alguna serie Muy de bien. cuestiones. Sería con podas y con la parte de plásticos, que serían todos los derivados de temas agrícolas y jardinería, pues tuberías, césped artificial es uno de los importantes, ¿vale? Y bueno, lo que hemos buscando un poco la circularidad en nuestros residuos, hemos encontrado la verdad que, como estás comentando constantemente, digamos, hemos encontrado una oportunidad muy importante de avanzar al respecto. De hecho, estamos ahora trabajando en otros proyectos con fondos europeos para temas de, bueno, de incluso ecodiseño y algunas cuestiones de con los residuos, conseguir productos que salgan de nuestros propios residuos para temas de construcción y para pavimentos. Entonces, nada, la verdad es que me parece súper interesante lo que estás comentando y sí que me gustaría que, bueno, que podamos en algún momento incluso visitaros o ver un poco cómo trabajáis y lo que hacéis allí in situ, porque bueno, nosotros a escala pequeñita, pero sí que estamos empezando a tomar contacto con este mundillo y la verdad es que es muy interesante y creo que merece la pena. No, encantados, ¿eh? Y además quería añadirte, Jorge, o me ha venido a la mente, ¿eh? Y aprovecho para comentarlo, que eh, con todo el tema de la poda y los plásticos, nosotros tuvimos la suerte y os voy a contar una historia en 2 minutos que es bastante singular y un poco pintoresca, ¿vale? Pero tuvimos la oportunidad de colaborar con la empresa Albia. Albia es la gestión de servicios funerarios de la gran empresa Seguros Santa Lucía, ¿vale? Y entonces colaboramos con ellos, que luego se convirtió en unos premios que hicieron y demás, pero intentando ver qué reenfoque se le podía dar desde el punto de vista de sostenibilidad y residuo a esta parte un poco peculiar me he acordado cuando lo has comentado, Jorge, porque de hecho decidieron, con todo lo que salió de ese proyecto y de muchos más, pues plantar, como has dicho, lo de bosque urbano, pero han hecho como un bosque con todos los beneficios que sacaron de los proyectos de sostenibilidad que hicieron con nosotros y con otros, obviamente. Y nosotros, de hecho, nos llevamos como un pequeño galardón, un pequeño premio a la mejor innovación dentro del sector funerario
porque hicimos distintos elementos fabricados con residuos de palas eólicas, por ejemplo. Y fue como muy singular, lo puedes aplicar a lo que quieras, ¿no? Hay alguien que fabrica por ahí zapatillas o suelas de zapatilla, pero valga el ejemplo para que entendamos todos que la circularidad es que llega hasta al lugar más insospechado. O sea, es que con unos plásticos o con algo que de hecho es mucho de negocio, Jorge, todo el tema del césped artificial, hay muchísimo mercado potencial ahí y se hacen muchas cosas que luego tienen una circularidad tan amplia como la que os acabo de comentar. O sea, fijaros, un residuo de pala de aerogenerador eólica ha acabado siendo parte de unas luminarias de un centro funerario, por ejemplo. Entonces, hasta ese punto llega la circularidad. Has dicho algo muy relevante, que hay mucho I+D en medio, ¿no? Hablabas de las subvenciones, pero hablabas del ecodiseño, y eso todo es conocimiento que hay que poner al servicio de la circularidad. Hombre, yo, ¿qué os voy a decir? Soy director de desarrollo de negocio justo por eso, ¿no? Pero nosotros nos dedicamos a hacer muchas iniciativas de I+D, que pueden ser tan pequeñas como lo que os he comentado de la botella o tan amplias como esta otra, ¿no? Pero sí, vamos, yo, aparte de aceptar tu invitación y que nos conozcamos y hablemos, hay mucho sector en el que se puede hacer que las cosas sean circulares. Muchísimo sector, todo el que queramos. Está claro Vale, muchas gracias. está claro que en el momento de que yo creo que la circularidad también está un poquillo en que las empresas también tengan que cooperen entre ellas para que al final los residuos que pueden ser de una sirvan para otras, ¿no? Como materia prima, ¿no? Entonces, de esta conversación, pues yo estaba convencido que Jorge iba a sacar porque, porque ya nos conocemos y es que sé lo que están haciendo porque además también son de las empresas o organizaciones que les gusta darlo, que salga a la luz y ellos explotan muy bien las redes sociales. Yo les sigo y es que no hay mes que no saquen los jodidos algo, ¿verdad? Jorge? Son cojonudos. Qué Muchas bueno, gracias, pues Javier. Intentamos. a partir de hoy os sigo, Jorge. Pero bueno, has comentado una cosa, Javier, y es importante. Yo también un poco por dar datos, ¿no? Que tampoco sé exactamente cuál es el espectro de la audiencia y luego además esto queda, ¿no? Ahí siempre. Pero fijaros que en el sector del reciclaje, de la economía circular y demás, hay mucho de aquel negocio antiguo de trueque. O sea, esto me vale, a ti te vale, a mí no, pero a ti sí. Venga, pues te mando un camión con esto y tú me lo mandas con esto otro. Eso se hace, ¿no? Se hace y se hace mucho y ahí también fomentas la sostenibilidad porque es muy difícil, bueno, obviamente en la cuenta de resultados también influye, pero es muy difícil que un camión de Jainfe, por ejemplo, salga vacío o vuelva vacío. Siempre es casi obligatorio, y tenemos un departamento de logística específico que piensa solo en eso, en cómo aprovechar las idas y vueltas de los camiones. Es una tontería, pero hay que hacerlo siempre. No hacemos portes de ida y luego recogidas de vuelta, no. Se intentan llegar a acuerdos comercialmente, orgánicamente, para hacer portes de ida y vuelta, de tal manera que tú te lleves una cosa pero te traigas otra. Incluso del mismo centro productivo. O sea, que es que a lo mejor vamos a Plasencia a recoger los plásticos que Jorge le sobran y nosotros le dejamos no sé qué, una madera que para él va a ser interesante para meterlo en su proceso de lo que sea. Pues lo haremos así. No te funciona siempre así, obviamente también hay mucho de compraventa, ¿vale? Pero este trueque, ¿no? Este negocio antiguo, antiquísimo del trueque, pues existe y es muy sostenible y es muy circular y hay que fomentarlo. Genial. Venga, más cuestiones que el debate se abra. Hay una pregunta en el chat. A verlo. Yo si quieres, Yo Javier, disculpo. Sí, Antonio, tira. pues Jorge, pues enhorabuena por la presentación. Yo un poco, bueno,
conocemos aquí en Extremadura hay una empresa también similar bueno, a mí me ha tocado de cerca visitarles y trabajar con ellos. Y, y, y- y en la vuestra, igual que en esa, igual que en ella, me gustaría dos cuestiones muy directas. Lo primero, ¿qué indicadores asociados a la sostenibilidad manejáis vosotros en un comité de dirección? O sea, ¿con qué convences tú al resto de personas que tienes en el comité de dirección? ¿Qué indicadores ya están operativos? Decir, oye, que esto vale pasta. Así. Y después, también está claro que el sector de la sostenibilidad, pues, es un sector muy polivalente donde llegan iniciativas nuevas, llegan cada dos por tres, pues hemos pasado desde la huella de carbono hasta la eficiencia energética, hasta la minería urbana, hasta muchas. Pero de aquí a futuro, o sea, porque el pasado ya está, ¿cuáles son las iniciativas que si tú dijeras, oye, Jorge, que puedes abordar esta iniciativa sin límite de presupuesto? ¿Dónde te meterías? ¿En qué sector o qué iniciativa verías tú oye, esto es una oportunidad, ¿no? Así que no son muy fáciles las preguntas, pero... No, no te preocupes, al revés, Antonio, muchísimas gracias. Lo primero. Segundo, que efectivamente tenéis algún gestor de residuos con mucha representatividad en Extremadura, claro que sí, les conocemos bien y son una empresa con mucha relevancia y con mucha iniciativa además, ¿no? Pero bueno, contestándote un poco al tema de indicadores, por lo menos nosotros no medimos cada proyecto de la misma manera. Entonces, somos muy versátiles y muy imaginativos, quizá por el tipo de gerencia que tenemos. Somos muy poquitos y muy cerquita en el comité de dirección y entonces, obviamente, me toca proponer habitualmente a mí, aunque Ángel Yagüe, nuestro CEO, debería ser el director de desarrollo de negocio porque siempre llegan todas las iniciativas de él o casi todas, pero, eh, pero bueno, los indicadores al final hay algunos que son básicos y que son de perogrullo, ¿no? Digo, pues oye, tenemos que ver cómo de viable es, en qué tiempo, eso es muy importante, porque si el periodo de madurez de las propuestas o iniciativas, ¿no? Estoy relacionando un poco tu primera con tu segunda cuestión. Si el periodo de madurez de las iniciativas no es el adecuado, pues ya puede ser muy rentable o regalado, que no va a llegar nunca, ¿no? Y hay muchas veces que los proyectos se paran por eso, ¿no? Por lead time, por tiempo de desarrollo. Entonces, esa sería una. Luego, creo que la parte económica me la voy a dejar para el final, porque muchas veces encuentras en el camino muchos mal llamados intangibles que terminas valorizando. Y te explico cómo, por ejemplo, ¿no? Nosotros normalmente detectamos algo que teóricamente es intangible. Y ya no hablo de certificados de no emisiones, créditos verdes, que eso también se vende. Eso sí que se toca, se palpa y te vas al mercado y lo vendes, sino otra serie de medidas correctoras que tú consigues con una iniciativa y dices, oye, espérate, voy a intentar capitalizarlas. Y al final le vuelves a hacer la pregunta al mercado con un uso distinto y te das cuenta de que donde antes no, por volverlo a medir por índices económicos, donde antes no te pagaban, si ahora inviertes muy poquito, pues te van pagando. Y entonces a veces merece la pena porque con un periodo de retorno de 6 meses o de un año consigues tener un indicador positivo donde antes no lo tenías tanto, ¿no? No sé si me he explicado bien. Y luego, contestando a la pregunta difícil, a la difícil no, a la secreta, ¿cuál es en qué sectores o en qué iniciativas nos deberíamos posicionar? Pues, a ver, yo os diría que desde el punto de vista de residuo, en las tierras raras, estamos empezando a acuñar como muchos palabras así raros, ¿no? Pero pues, específicos. Entonces, las tierras raras que se están poniendo bueno, que están en boca hasta de los gobiernos ahora mismo, ¿no? De hecho, son objeto de debate. Yo tuve la oportunidad de dar una charla con la Universidad del Caribe no hace mucho y transversal con industriales en Madrid y luego la Universidad del Caribe y hablábamos de la consideración sociopolítica de las tierras raras. Y tanto Diego, la otra persona que compartía mesa conmigo, como yo, dijimos exactamente lo mismo y no estaba preparado. Y es que dijimos, vamos a ver, si ahora mismo todo el mundo piensa que las tierras raras están en la minería, y no, las tierras raras ya están en el mercado, es la minería urbana. O
sea, nosotros sacamos toneladas de tierras raras todos los meses. ¿Por qué? Porque tenemos componentes electrónicos que son de alto valor añadido y que están ya en nuestros televisores, en nuestros ordenadores, en nuestros teléfonos móviles, todo eso. Entonces, no es que sea una iniciativa nueva, porque ya hay muchos. Bueno, esta empresa extremeña de la que hablas tienen su nombre, Mobilex se llama, ¿no? Entonces es como curioso porque hasta lo del móvil lo tiene el propio móvil, el nombre, ¿no? Pero todo este tema de las tierras raras está relacionado intrínsecamente con los residuos electrónicos. Entonces, en los residuos electrónicos yo seguiría apostando mucho. Y ya INCE apuesta, o sea, ahora mismo estamos escalando muchísimo en la parte de residuos electrónicos. También quiero recordaros que unas provincias más para abajo de toda Extremadura, en Huelva, hay una iniciativa de una empresa americana gigantesca que se llama Latin Cooper y que está invirtiendo 600 millones de euros en montar una fundición para estas, no las tierras raras, para el cobre, pero relacionado con todos los componentes electrónicos. Y ahora está habido de captar cuanto más residuo mejor, ¿no? Este sería un sector. Y luego quizás románticamente, si me lo permitís, como además dentro de mi expertise, pues yo vengo del sector de las renovables, de hecho me incorporé a Yainfe justo para montar esas dos divisiones de negocio, pues tanto en aerogeneradores como en placa fotovoltaica, más en aerogeneradores que en placa fotovoltaica, hay mucho que hacer y muy bueno que hacer. O sea, para mí serían dos sectores, ese y el tercero quizá el textil, en el que desde el punto prospectar el mercado, ¿no? Hacer una prospección del mercado y ver exactamente qué I+D puedes llegar a tener o a desarrollar para llegar a ello. Así que, oye, gracias, me has hecho pensar. Ya tengo montada mi reunión de desarrollo de negocio, Antonio. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Venga, ¿alguna cuestioncilla más? Que faltan 5 minutitos. Hombre, al mí lo del tema de las placas, aquí aerogeneradores tenemos unos poquitos, no tenemos muchos. Yo calculo que tendremos en la zona de Plasencia que puede haber, y un poquito más abajo, 20, 25 aerogeneradores. Yo creo que no hay más en toda Extremadura, pero placas tenemos unas cuantas, ¿eh? Y placas tenemos unas Y cuantas. claro, bueno, está España plagada, ¿verdad? Y vosotros también, claro. Sí, sí. Sí, sí, sí. No, las placas es interesante, ¿eh? No os ilustro mucho más, pero las placas, por supuesto, es interesante. Pero también, y dejarme que os deje con la última R, ¿no? Siempre hablamos de reciclaje y hay que empezar a hablar, y esto es corresponsable, de reutilización. De reutilización. ¿Vale? Nosotros dentro de la división de placa fotovoltaica, por ejemplo, no hemos apostado solo por triturar. Tenemos una máquina primero que examina la eficiencia de las placas que se retiran y tenemos una división de venta de placas de segundo ciclo de vida para países africanos, para Centroamérica, para un uso más social, que no necesita un nivel de precio de venta de megavatio de estos impactantes, sino que lo que necesita es darle agua a una comunidad o cualquier cosa. Entonces, eso sigue teniendo uso y creo que es socialmente responsable por lo menos intentarlo hacer bien. Obviamente luego hay un tema de rentabilidad que hay que mirar, pero nosotros sí hemos apostado por hacer un screening, un cribado previo, porque hay determinadas placas que teniendo 15, 18 años de vida consumida ya, todavía tienen mucha vida por dar. Entonces, al menos nosotros, entrando de lleno en las EGS, hemos apostado por eso. O sea, sabemos que lo tenemos vendido, digamos, como residuo y, por supuesto, recuperamos el 98% del residuo de las placas fotovoltaicas, pero no queremos hacerlo en todas. Queremos dejarnos una pequeña parte y un poco por corresponsabilidad, y estamos en el foro correctísimo para hacerlo, dentro de este gobierno socialmente responsable y sostenible, pues nosotros desde luego lo promulgamos y estamos trabajando con AENOR en que nos certifiquen en que no solo somos recicladores, sino que somos reutilizadores previo, aunque sea el 1%, pero si podemos, a nosotros nos llegan toneladas de televisores y es que muchos funcionan. Entonces, ¿por qué vas a tener que destruirlos todos si tienes que hacer una pequeña reparación? Lo que pasa es que la obsolescencia en los electrodomésticos ahora nos mata.
pero no es totalmente real, ¿no? Ya me estoy volviendo un poco técnico en el discurso, pero es así. Es así. Así que yo os dejo que, aparte de haciéndolo circular, que veo que, Javier, te ha gustado, pues Sí, que seamos socialmente responsables y reutilicemos. Esto va contra mi core business, que es cuanto más reciclemos, mejor, porque más dinero nos deja a nosotros. Pero de verdad, es que es tan poco lo que se reutiliza que deberíamos conseguir. La normativa europea te lo dice, pero deberíamos reutilizar más. genial. Muy bien, ¿alguna cuestión más? Digamos, estamos al filito de la hora prevista. No, nada más. Como me dijiste que me animara a Sí, participar, anímate, venga, va. como testigo, y que él preguntaba que no sabía, y no hay cosa más fea, y doy formación, que no saber muy bien con quién estás hablando, yo le contestaba por el chat que era consultora en sostenibilidad y que tenía un proyecto que se llama Simbiosis Industrial, que pretende crear ese marketplace de simbiosis en un territorio concreto para la reutilización de residuos y sus productos. Entonces, bueno, me ha parecido muy interesante la charla. Es difícil, luego de una formación que impartí por la mañana, hacer entender muchos conceptos, por ejemplo, a emprendedores, como era el caso, ¿no? De dónde pueden incluso haber muy buenos nichos de negocio y de trabajo desde la recuperación y el residuo. Y bueno, en lo que decía a última hora sobre el derecho o sea, sobre la reparabilidad y el reuso, pues ahí está la ley de reparabilidad que creo que nos pueda dar un empujoncillo, ¿no? Y comunicar toda esta historia que no es fácil, ¿no? Lleva a hacer una comunicación sin caer en el greenwashing, una comunicación correcta y entendible de las líneas de actuación que podemos seguir en este sentido. Así que Muy bien, Belén. me ha gustado mucho la intervención. Muchas gracias a ti, Belén. Muchas gracias, Belén. Bueno, pues poco más que añadir. Muchísimas gracias, Jorge. Nada, gracias a Ya vosotros. es una pequeña pincelada sobre un tema muy concreto y que creo que has sido capaz de abrir el abanico para contextualizarlo bien y la verdad es que yo estoy muy satisfecho y bueno, poco más que añadir. Muchísimas gracias. Aquí estamos para lo que necesites. Si vienes por Extremadura, pues encantado y si empiezas a hacer algún contacto con alguna de nuestras empresas o de nuestros asociados, pues cuanto mejor. De eso también se trata, ¿no? De que No, entre por todos, supuesto, de que entre todos seamos capaces de sin duda. apoyarnos y, lógicamente, y si surgen oportunidades, pues que no se desaprovechen. Eso es así. ¿Vale? Yo tenía una última pregunta. El buen jamón extremeño no se recicla, ¿no? Ese no lo comemos y Ese no, punto, ¿no? aquí no, con lo que sobra del jabón hacemos magdalena. Claro. Bueno, no, oye, aprovecho este último minuto para agradeceros a todos vuestra asistencia. Espero no haber estado excesivamente pedante ni pesado en la hora post-café y nada, para otra ocasión. Así que muchísimas gracias, de verdad. A ti, Jorge. Muy ¿Vale? bien. Venga, un abrazo para todos. Muchas Gracias. Claro, un gracias. saludo. Hasta luego. Gracias. Buenas Hasta luego. tardes.